vamos a hablar de la dicha de tener a Jesús en casa. Es una dicha tener a Cristo en nuestros hogares. Amén. Habiéndolo entonces encontrado, le vamos a dar lectura con reverencia, porque es la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Amén. Unos poquitos textos. Acompáñenme a orar, hermano. Padre eterno, tú eres bueno, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos oír tu palabra, cuánto necesitamos a Jesús en nuestras casas. Señor, quiero pedirte en esta hora que puedas abrir nuestros corazones y también nuestras mentes para recibir la palabra. Señor, no permitas que se endurezcan nuestros corazones mientras estamos escuchando. Señor, tu palabra también nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Así sea, Padre. Tu palabra es como martillo que puede quebrantar la piedra, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es una espada de doble filo que traspasa el corazón y los pensamientos. Señor, úsame para honra y gloria tuya. Señor, si hay algo importante en este lugar, es que sea glorificado el nombre de Cristo. Señor, glorifíquese su santo nombre en este lugar. Muévase, Señor, por medio de este mensaje y por medio de todo lo que ha sido hecho en este culto. Señor, eres poderoso para hacerlo. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para recibir tu palabra. Así sea. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dele gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Tome asiento. Hermanos, qué grato es el calor de un hogar. Y más si es un hogar sureño, ¿no? ¿Qué piensa usted? Amén. Sí, la verdad, acá me doy cuenta de lo lindo que es tener un hogar calientito. Ya dijimos ya que era muy frío a sus tierras. Es para valientes. Pero cada lugar que visitábamos estaba siempre acogedor, calientito. Era especial. Pero en los hogares, en esos lugares donde está calientito, donde hay un hogar cariñoso y que nos recibe, ¿sabe? A veces hay más problemas de lo que pensamos. Por ahí dicen algunos que cara vemos, corazones no sabemos. La verdad es lo mismo con nuestros hogares. Aquí se reúnen y hay familias representadas. Y qué lindo es eso, que hayan familias representadas. Pero aquí vemos una cosa y no sabemos lo que está pasando en casa. ¿Y sabe qué? No tenemos por qué saberlo, la verdad. Pero hay uno que conoce todas las cosas. Y ese es el Señor. Amén. Hace un tiempo conversé con un abogado por unos trámites que teníamos que hacer. Era un hermano. Y de alguna manera él nos presentaba su dilema de por qué él había dejado de trabajar en cierto, o para ciertas personas o cierto rubro. Y él nos decía que solo él, el año pasado, tramitó 200 divorcios. Solo él. 200 divorcios. Un periódico detalló que el año pasado hubieron 43.221 divorcios. ¿Qué quiere decir eso? Que algo está pasando en los hogares. Porque
Por eso se constituye un matrimonio, para hacer una familia, para hacer un hogar, para hacer una casa. Un estudio de la Universidad de Chile declaró que 1 de 4 mujeres son víctimas, 1 de 4 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. ¿Qué decir de las enfermedades que hay en casa? Físicas, trastornos psicológicos, depresión. Oí, y no lo sabía, que esta región es una de las regiones con más índices de suicidios. Qué triste. Pero hay uno que puede impedir esas cosas. Amén. Si tan solo supieran lo que Cristo hace en el corazón del hombre. Usted lo sabe, ¿no? Cristo cambia. Amén. Cristo transforma. Pero les hago una pregunta. ¿Qué está pasando en los hogares hoy? ¿Cómo cambiarían las cosas en nuestras casas, en nuestros hogares, si tuviéramos la oportunidad que tuvo Pedro, de recibir a Jesús en su casa? Nosotros creemos en el Señor sin haberle visto, sin haberle tocado, sin haber experimentado su voz, escuchar su voz. Pedro tuvo la oportunidad de comer con el Maestro, de tocarlo, de abrazarlo. Hubo un discípulo que tuvo de costumbre recostarse sobre Jesús, Juan, el discípulo amado. Pero Pedro tuvo una oportunidad linda, hermano, y tuvo la dicha de recibir a Jesús en su casa. No sé si habrá sido una dicha para nuestro hermano Abelardo y su mamita recibirnos a nosotros. Amén. Qué lindo, ¿no? Pero no se compara de ninguna manera, aunque ellos digan que linda visita, no se compara en nada en hospedar al Maestro. Imagínense eso de cosas que nosotros no vamos a poder hacer realmente como lo hizo Pedro. Pero las cosas no estaban en orden en la casa de Pedro cuando Jesús llegó. ¿Cómo usted espera que recibir una visita? Usted prepara la camita, prepara las cosas, que todo se sirva, esté todo bien preparado. Pero cuando Jesús iba a casa de Pedro, habían problemas. Problemas que no estaba en sus manos solucionarlos, en Pedro, pues su suegra era la que estaba enferma. Y aunque muchos chistes se han dicho acerca de la suegra, era su familia. Y había, hermanos, una necesidad en casa de Pedro. Cuando llegó Jesús, su casa se vio completamente afectada. ¿Sabe? Podemos hacer, y quisiera hacer hoy, 3 declaraciones de la dichosa experiencia que tuvo Pedro de tener a Jesús en su casa. La primera declaración de dicha es que Pedro tuvo la dicha de que Jesús llegara a su casa y no a otra, sino que llegó a la casa de Pedro. ¿Cuántos tienen la dicha de que Jesús esté en sus hogares? Amén. Me gusta el texto que aparece aquí y hoy mis ojos se clavaron ahí. ¿Qué dices? ¿Lo pueden leer en voz alta? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Miren qué lindo. Qué lindo es cuando un hogar tiene a Jesús como centro. Cuando usted sabe, tiene un texto pegado en la casa, en algún lugar, pero es un hogar que le pertenece al Señor. Y eso somos los que estamos reunidos aquí. Pedro tuvo la oportunidad de recibir a Jesús. Él era un discípulo, un hombre de familia, trabajador. La casa de Pedro también después se convirtió en un lugar de descanso para Jesús. Él vivía en Capernaum. Y cada vez que Jesús iba a Capernaum, se quedaba en la casa de Pedro. Allí llegaba a la casa. Pedro fue hospedador. Y Pedro, a pesar de que su suegra no estaba en condiciones de recibir a una visita,
Pedro permitió que Jesús vaya a su casa. ¿Cuántos han permitido que Jesús entre a sus hogares? ¿Sabe, hermano? Servir a Jesús no solo es venir al templo, a la iglesia. Hay un cántico que dice: lleva a Jesús a la fábrica donde tú trabajas. Saca a Dios de los templos, de donde lo clavaron, dice un cántico, hace tantos años. Quítalo del madero y llévalo a las plazas, llévalo donde tú trabajas, pero principalmente, hermano, necesitamos llevar a Cristo a nuestros hogares. Amén. ¿Por qué? Imagínense las cifras tan grandes de divorcios, las cifras tan grandes de violencia intrafamiliar, las cifras tan grandes de depresión, porque hay algo que está ocurriendo en nuestras casas. El problema no está en la iglesia. ¿El problema dónde está? En nuestros hogares. Hermanos, muchos tuvieron la dicha de tener a Jesús en sus casas, y cuando Jesús llegaba, sus hogares eran transformados. Acuérdense de Betania, un lugar donde Jesús visitaba, y allí había un hogar, hermanos, donde Jesús entraba cada vez, el hogar de María, Marta y Lázaro. Una familia que recibía a Jesús, una familia que compartía con el Señor. Ellos se vieron envueltos en una gran tristeza en un momento, y era que uno de los 3 hermanos había muerto. ¿Quién fue? Lázaro. Y 4 días llevaba una tristeza, y al parecer Jesús no estuvo en ese momento cuando ellos le necesitaron. Y es más, una de las damas se atrevió a decirle a Jesús: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice: te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Hay alguno que cree, hermano? Amén. Estimado hermano, Jesús comenzó a obrar en esa casa, en esa familia, porque era algo que Él siempre hacía. Ellos siempre recibieron a Jesús en su hogar. Por eso Jesús comenzó. Lázaro se levantó envuelto, hermanos, en un sudario, en paños. Y lo que para esas damas de esa familia era imposible, el Señor lo hizo posible. ¿Pero a qué se debe eso? El Señor no hizo ese milagro en la iglesia, no hizo ese milagro en cualquier lugar, en la sinagoga. El Señor, ¿dónde lo hizo? En medio de una familia. Y nuestras familias hoy día necesitan que el Señor actúe. Nuestras casas necesitan del Señor. ¿Cuántos necesitan a Cristo en casa, hermano? En Jericó hubo uno que tuvo interés de recibir a Jesús. Ese fue Zaqueo, el que estaba tan interesado, se subió a un árbol para ver a Jesús más de cerca. Y sin él saberlo, sin él estimarlo, Jesús lo miró y le dijo: es necesario que yo me quede hoy en tu casa. ¿Qué habrá sentido Zaqueo cuando Jesús le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa? Hermanos, Zaqueo se encargó de hacer una fiesta tremenda, de convocar a algunos, de reunir gente, y tuvo la dicha de tener a Jesús en casa. ¿Sabe? Él se levantó de la mesa, Zaqueo, como un hombre transformado, dijo: todo lo que he tomado, yo lo voy a devolver hasta 4 veces. Pero ¿cuándo vino ese cambio en él? Cuando Jesús llegó a su casa. Recuerden otro que Jesús llamó, uno de sus discípulos, Leví, también conocido como Mateo. El Señor le llamó del banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, le siguió. Pero después también hizo un gran banquete en casa, donde se reunían pecadores, donde se reunieron publicanos como Mateo, y le hizo un banquete. Mateo fue totalmente transformado cuando Jesús llegó a su casa, y él convidó a otra gente, la gente que estaba ahí a su alrededor, escribas, religiosos, fariseos,
decían, ¿por qué este hombre come con gente pecadora? ¿Por qué este Jesús entra a la casa de Leví? Todos sabían que Leví no era de los trigos muy limpios. ¿Cuántos hay aquí de los trigos no muy limpios? Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Sonría, que el Señor le ama. Hermanos, y todos decían, ¿por qué entra a la casa de Leví? Y Jesús dijo una declaración que hoy en el centro del Evangelio, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso, hermano, Jesús entró al hogar de Leví, porque Leví necesitaba al Señor en su casa. Amén. Hermano, le hago esta pregunta, ¿necesita usted al Señor en casa? Gloria a Dios, aleluya. Hay un cántico que dice, en el hogar, no lo canto porque no canto muy bien, pero le voy a decir la letra, dice, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y repite lo mismo. Después dice, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús, ¿dónde? Hermano, le hago una pregunta, ¿se vive bien con Jesús en el hogar? Hermano, necesitamos a Cristo en nuestros hogares. Necesitamos a Jesús. Hermano, ¿hace cuánto que no hace una oración familiar? Usted que dice necesitar a Cristo. ¿Hace cuánto el papito no ora por sus hijos? El esposo no ora por la esposa no ora por el esposo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a cumplir unos 3 años de matrimonio y por lo menos una vez a la semana necesito que mi esposa ore por mí. O si es porque por maña, o si es por enojo, por debilidad, pero necesito que a veces me unja la sierva. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Pero por otro lado, también necesito yo, ella necesita que ore por ella. Me dice, ¿puedes orar por mí? Estoy triste, estoy angustiada, estoy molesta. Hermanos, las cosas cambian cuando el Señor entra a nuestros hogares. Y ahí estaba Pedro con un problemita que quizás, hermanos, no se lo contó al Señor, no sabemos bien esto. Pero aún así dijo que vaya Jesús a mi casa. ¿Va a dejar usted que el Señor entre a su casa, hermano? Pero ahí la segunda dicha que tuvo Pedro fue la dicha de que el Señor viera las necesidades que habían en su hogar. Fíjense, el texto bíblico dice acá, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. O sea, él tuvo la dicha de que Jesús viera la necesidad que había en su casa. Y fíjese, la necesidad de nuestros hogares tiene nombre. Para Pedro, la necesidad de su hogar era su suegra. No era otra necesidad. Los que han cuidado quizás personas enfermas y postradas saben lo difícil que es eso, ¿no? Y el Señor vio esa necesidad, pero déjeme decirle, nosotros también sabemos cuál es la necesidad de nuestros hogares, de nuestras casas. La necesidad de Pedro tenía 2 aristas. Primero era su suegra, ese era el nombre, pero también era específica, era una fiebre. Y usted puede decir, pero una fiebre no es nada, pero no es la misma fiebre quizás de aquellos tiempos. Podría haber sido hasta malaria, una fiebre que lleva a la muerte a una persona, donde no había médicos como hoy. Esa era la necesidad de Pedro, su suegra y la misma fiebre de su suegra. Le hago una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la necesidad que usted tiene en casa?
Puede tener el nombre de una persona, el nombre de su hijo, el nombre de su esposa, el nombre de su esposo, el nombre de alguna necesidad específica. Hay necesidades económicas, hay necesidades de salud, hay necesidades de paz. ¿Cuántos necesitan paz en casa, hermano? Usted se da cuenta, hay vecinos que una vez por semana se agarran del moño. Y es por una simple razón, porque no tienen a Jesús en casa. Amén. Pero habrá creyentes que se agarran del moño en casa, hermano. Bendito Dios. Por ahí algunos dijeron que sí. Y yo también les puedo decir que sí, hermanos. Por eso necesitamos la paz de Dios. Necesitamos a Cristo en nuestros hogares. Pero esta necesidad se puede volver una crisis. Una crisis familiar a tal punto, hermano, donde ya no hay salida. La crisis puede venir de distintas formas. Puede ser económica. Hoy día más que nunca entiendo a don Ramón cuando él no quería pagar la renta. ¿Se acuerda usted o no? Cuando llegaba el señor Barriga a cobrar la renta y él se escondía. Hoy día yo lo entiendo. Cuando era niño me reía, pero hoy día yo me siento a veces como don Ramón. Porque a veces hay crisis económicas, crisis de salud. Es triste, hermano, cuando alguien se enferma en casa. Y puede venir la crisis así, crisis anímicas, problemas matrimoniales. Los niños, a veces también puede ser necesario decirle a Jesús. Jesús vio la necesidad de la casa de Pedro, vio a la suegra. ¿Sabe? La palabra dice que antes que nosotros digamos la palabra, el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a decir, lo que nosotros vamos a pedir. El Señor conoce cada una de nuestras necesidades. Y estoy seguro, hermano, que tenemos una necesidad en nuestros hogares. Tenemos necesidades en casa. Acuérdese usted de un relato del Antiguo Testamento, de una viuda, la viuda de Sarepta, cuando junto a su hijo tenían una gran necesidad en un tiempo de gran crisis. ¿Se acuerdan ustedes o no? Hay una hermosa alabanza acerca de eso. Pero la crisis era que les quedaba lo último. Y lo último que tenían. Y luego de eso ellas se iban a echar a morir. En ese momento, cuando estaban en la crisis máxima, podría haber sido una crisis económica, lo que sea, llegó un hombre, un profeta, diciéndoles si tenían algo para entregarle a él y que se lo diesen. Ella dice, solo nos queda un tanto de aceite, un poco de harina para hacer pan, es lo único, y luego nos vamos a echar a morir. ¿Sabe lo que ellas necesitaban? Esa familia necesitaba que Dios interviniese en esa casa. Cuando esta mujer le dice al profeta eso, el profeta les pide lo que tenía, dámelo a mí, dámelo a mí, pero si yo te lo doy, moriremos. Esta dama se lo dio. ¿Qué habrá pensado? No lo sabemos, pero cuando ella le entregó esto al profeta, o le dio a Dios lo último que tenía, el Señor comenzó a obrar. El profeta le dijo, pide vasijas donde puedas llenar, pasar el aceite, hermanos. Pero ¿sabe lo que fue necesario para que algo ocurriera en esa familia? Fue necesario que Dios viera la necesidad que había y que tenía esa viuda de Sarepta junto a su pequeño hijo. Hermanos amados, Dios necesita que nosotros les confiemos nuestras necesidades en nuestros hogares. En nuestras casas hay necesidad. En nuestras casas hay necesidad. Nadie sabe lo que hay y lo que está sucediendo en casa de los discípulos. Nadie sabe. Y esto es interesante saberlo. Pero a Dios no le podemos esconder nada, hermanos. Dios no puede ser burlado. Amén, así es, Señor. Hay quienes, hermanos, podemos de alguna manera vernos muy bien.
vernos sanos. Pero Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Pero sabe, usted también lo sabe. Y usted necesita de la ayuda del Señor. ¿La necesita o no? Amén. Pero ¿por qué se llega al punto, hermano, de la crisis familiar, de la destrucción? Hay familias que no se hablan entre ellas. Padres peleados con los hijos, hijos peleados con los padres, esposos peleados los unos a los otros. Y entre tantas cosas más que podemos decir de lo que ocurre en nuestros hogares. ¿Sabe? Hay algo que mi esposa ha instaurado en nuestra familia, que nuestra familia es de 2 todavía. Dios dirá si ha de crecer o no y cuándo será esto. Pero para ella es importante que nosotros tengamos nuestras comidas juntos. Porque cuando eso ocurre, como que la cosa está armoniosa. Y donde hay armonía, ahí también está Dios. Amén. Pero hay lugares, hermanos, donde cada uno hace lo que quiera, en el momento que quiera, no comen juntos, no oran juntos, no salen juntos. Hermanos, la palabra dice que en la familia Dios une algo, es una unión de una cosa, esa es la familia. Y la familia es importante. ¿Sabe cuántas familias hoy están en crisis aún en la iglesia del Señor? Necesitamos a Cristo en nuestros hogares, hermanos. Lo necesitamos urgentemente. Pero hay gente que no pide ayuda, que no se acerca al Señor en el momento preciso. Hermanos, de muy cerca hemos experimentado distintos matrimonios que ya cuando la crisis está totalmente avanzada, solamente se sabe que la familia ya va a disolverse. Cuando ya hay un avance prolongado de la dificultad, recién ahí se conoce, hermanos. La Biblia nos enseña que debemos orar los unos por los otros. Pero ¿cómo vamos a orar unos por otros si no sabemos las necesidades que tienen las familias? Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Usted necesita tener cuidado de su familia, pero también preocuparse por la familia de los hermanos. Hermanos, nosotros somos un cuerpo. Amén. ¿O no? ¿Sabe? Algo que ha sido una plaga para esta generación es el egoísmo, la apatía. Nadie quiere saber del otro. Y con suerte queremos saludarnos. ¿O me equivoco, hermano? Hermanos, pero el pueblo del Señor no es así. El pueblo del Señor, dice la palabra, que los discípulos de Dios serían conocidos por amarse los unos a los otros. En esto conocerán que son realmente mis discípulos. Gracias, Señor. Pero hoy día no nos interesa lo que están pasando en las otras familias, las crisis que están teniendo. Todos tenemos necesidad, hermanos. Hay algo que va a ser una necesidad para nosotros. Si pudiera hoy tener la oportunidad de que Cristo llegara a su hogar, ¿cómo encontraría Él su casa? ¿Cómo estaría su casa? Y no estoy refiriéndome a si hizo la cama o no la hizo, hermano. Estoy refiriéndome a lo que pasa ahí entre esas 4 paredes. ¿Cómo encontraría el Señor nuestros hogares? Que Dios nos ayude. Amén. Pero por sobre todas las cosas, la dicha que tuvo Pedro, una gran dicha fue que Jesús interviniese en su casa. Jesús, cuando llega a un hogar o cuando llegaba a algún lugar, sea cual sea este, hermanos, siempre generaba cambios y transformaciones. ¿No fue eso lo que hizo el Señor con nosotros? Nos cambió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, hermanos. Pero cuando eso ocurre, también hay algo que pasa.
en nuestros hogares. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, no solo llegó a su casa, no solo vio la necesidad, sino que de inmediato el Señor intervino. ¿Cuántos aquí necesitan que el Señor intervenga en sus casas? En sus hogares, hermanos. Hijos conflictivos, esposos violentos, esposas también violentas, ¿por qué no? O rencorosas, o buenas para pelear, no sé cómo quiera llamarle, pero hay un proverbio que dice que es mejor vivir en un rincón de la casa que con una esposa rencillosa. Que Dios nos ayude. Hermanos, pero eso se debe a que necesitamos la paz de Dios en nuestras casas, que Dios arregle nuestros hogares, que Dios nos ordene. Recuerde usted que Génesis dice que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Hermanos, hay uno que puede ordenar todas las cosas. Amén. Y Él puede ordenar las casas desordenadas y vacías. Hijos indisciplinados, hijos irrespetuosos, padres violentos. El Señor puede arreglar todo. Amén. Si la gente supiera este mensaje que nosotros tenemos, correrían, hermano, a nuestras iglesias para decir: necesito que Dios arregle mi familia, necesito que Dios arregle mis hijos, que Dios transforme mi casa. ¿Saben por qué ya no corren a nuestras iglesias? Porque las familias de las iglesias tampoco están así, están desordenadas. Amén, así es, Señor. Si no están nuestras familias ordenadas, hermano, ¿cómo vamos a dar testimonio de que Dios ordena una casa? Aleluya. Que Dios ordena un hogar. Así es, Señor. Pero Jesús intervino, tocó la mano de la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. ¿Por qué tocó su mano? Marco dice que él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Mire qué lindo. ¿Cuánto necesita que el Señor los levante, hermano? Los problemas en casa desaniman a cualquiera. ¿Cuántos se han venido a la iglesia con problemas de casa? Todos, pues. Y eso desanima. Pero qué especial, imagínese la suegra, qué especial debe haber sido sentir el toque del maestro. Qué especial debe haber sido. Hay un cántico que dice: dame tu mano. Hermanos, hoy día el Señor quiere darnos una manito. ¿Cuántos quieren una manito? Hermanos, no necesitamos pelear solos. Nunca ha sido así. Nunca ha sido de arreglar las cosas en nuestras casas. El que quiere arreglar es usted. Usted quiere poner orden. Es más, usted a veces quizá ha levantado la voz y ha dicho: aquí el que manda soy yo. Pero así no se arreglan las cosas, hermano. Hay uno que manda todas las cosas. Y Él sí se encarga de arreglar las familias. Amén. Lo que no puede hacer, hermano, un reto a un pequeño, lo puede hacer el Señor. Así es, Señor. Aquí hay uno, hermano, que fue atrevido con su madre como ninguno. Madre soltera. El tiempo, 16 años. Me rebelé, me puse rebelde y le costó disciplinarme mi madre. Y ella me separaba frente a mí y me retaba fuerte y me decía: te voy a pegar. Y se paraba frente a mí: te voy a pegar. Y yo, agallado, le decía: pégame. Problemas en casa, pégame. Y ella, con lágrimas en los ojos, porque las madres no es que les guste darle palo a sus hijos, con lágrimas en sus ojos me daba un tate quieto y no me inmutaba. Y no le hablaba por varios días.
Pastor, hermanos, un día yo estaba en el coro, pero estando en el coro o haciendo lo que sea, uno puede seguir igual de rebelde, hermanos. No todo lo que brilla es oro. Estando un día en esa etapa de rebeldía, seguía en el coro, fuimos a una vigilia, a eso de las 3 de la mañana, se levantó una hermanita y me dijo: hermano, venga para acá, necesito decirle algo de parte del Señor. ¿Listo nomás? Dígame. Y me habló de parte del Señor, y empezó el Señor a amonestar mi corazón. Yo en ese tiempo, como era mi madre soltera, empecé a buscar a mi papá. Yo sé quién es, pero yo soy de... ella era madre soltera. Entonces en esa rebeldía yo decía: me voy a vivir con mi papá. Cuando el papá se fue a comprar cigarro, todavía no vuelve. Y yo le decía: me voy a vivir con mi papá en esa etapa de rebeldía. Y la hermana empezó, en el nombre del Señor, a hablarme. Y me dijo: no busques amor donde no te lo van a dar. El único padre que tú vas a tener soy yo, Cristo el Señor. Amén, decía yo. Y el Señor comenzó a amonestar. Y hoy día, tú vuelves a respetar a tu madre. Ay, santo, dije yo. Y cuando ella estaba diciendo eso, yo lo único que quería era pararme de ahí e irle a pedir perdón a mi madre. Y cuando me paré, no fue necesario que yo vaya donde estaba mi madre. ¿Sabe quién estaba esperándome al ladito ahí? Mi madre. Y me colgué en sus brazos pidiéndole perdón. Hermano, eso no lo hizo ninguna corrección, eso lo hizo el Señor. Amén. Dios transforma nuestros hogares. Así es, Señor. Hoy, hasta el día de hoy, tengo 27 años. Y mi esposa se sorprende porque cuando voy a la casa de mi madre habla nomás y nosotros nos movemos, lo que ella diga. Y ella se sorprende, pero que hubo un tiempo donde nosotros le desobedecimos. Pero el Señor nos enseñó a honrar a nuestros padres. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Es el principal mandamiento con promesa. Hermano, que Dios nos ayude. En su intervención, Jesús trajo nuevos ánimos a la casa. Oiga, si se sabe cuando el matrimonio anda con problemas, ¿no? Se nota en la casa los ánimos, los hijos. Es más, hay algunos más que lo toman con más gracia y dicen en casa que murió aquí, que pasó aquí, porque hay ánimos extraños en casa. Pero cuando Jesús, hermano, cambió la situación, intervino, la cosa cambió en la casa de Pedro. Ella se levantó y fíjese que no le quedó ni un poquito de resaca, de dolor de cabeza, porque para un dolor de cabeza, quienes lo han experimentado, uno no queda bien. Queda como todo el día un tantito adolorido. Pero ella se levantó como si nada y comenzó a servir. Mire qué lindo. A servir, ya, ¿en qué puedo ayudar? Comenzó a servir al maestro. Luego de un ambiente de tristeza, luego de un ambiente de desesperación, la mujer se levantó como si nada había ocurrido. Porque así es cuando el Señor interviene en nuestras casas, hermano. Hay cosas que a nosotros nos han dolido, quizás como familias, en nuestros hogares. Y quizás no han sido fácil olvidar. Y menos perdonar. Pero cuando el Señor interviene y Él comienza a ordenar nuestros hogares, Él es capaz, como dice la Escritura, Él es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Algo que siempre me sorprendió, hermano, es que mi madre luego nunca más me reprochó mi mala conducta de años. Hasta el día de hoy, y espero que no lo hagan nunca tampoco, pero han pasado años y años y nunca me reprochó. Desde el día que Dios intervino en nuestra casa, porque yo sé que fue el Señor, hermano. Desde ese día,
el ánimo de mi casa cambió. El trato en mi casa fue distinto. Las comidas eran distintas. Hermanos, ¿cuántos necesitan que los ánimos de su casa cambien? Que así sea, pues, hermano. ¿El Señor lo puede hacer? Si usted quiere. Pero no solo eso. Cuando el Señor intervino, no solo cambió los ánimos, sino que esta mujer, esta dama, la suegra de Pedro, se entregó de lleno a servir al Señor. Gloria a Dios. Cuando el Señor hace algo en una persona, uno no puede quedarse de brazos cruzados. Hay un deseo de devolver, de alguna manera agradecer al Señor. ¿Cuánto agradecido hay aquí? Recuerde, querido hermano, que el Señor limpió a 10 leprosos, pero solo uno volvió agradecido. Sea usted ese uno agradecido, hermano, que vuelve a agradecerle a su Señor. El Señor nos llama a servir. Cuando Él actúa en nuestros hogares, Él quiere que toda nuestra casa sea para el servicio del Señor. Fue lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Aquel que conoce la intervención de Dios en su hogar, lo único que quiere es servirle al Señor con toda su casa. Y hay algunos hermanos que no tienen la dicha de tener a todo su hogar acá, pero están sirviendo, están perseverando, están orando. Quizás, ¿cuándo llegará mi esposa? ¿Cuándo llegará mi esposo? ¿Cuándo llegarán mis hijos? ¿Cuándo llegarán mis nietos? ¿Y cuándo llegarán? Pero hermano, hay una promesa a la cual usted debe aferrarse. Hubo uno que preguntó: ¿qué haré para ser salvo? Y el Señor, a través del apóstol Pablo, le respondió una promesa que hoy a la cual debemos aferrarnos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. Solo se necesita uno, hermano, solo se necesita uno que le crea al Señor. Ese fue Pedro. De pasadita el Señor levantó a su suegra, y créame también que en la historia también quedó la esposa. La esposa de Pedro. No aparece en la Biblia ninguna enseñanza, pero la historia dice que fue ella misma, murió antes que su esposo Pedro, pero de la misma manera, el martirio, igual que su esposo, por amor al nombre de Cristo Jesús. Y ahí estaba Pedro, la historia lo dice, en parte de los libros históricos, que Pedro le animaba: sé fiel hasta la muerte, le decía a su esposa, sé fiel hasta la muerte. Así mueren, hermanos, y así se van aquellos que son del Señor. Familias enteras deben ser para Cristo. Hermano, el Señor cambia una generación. Por eso muchos de nuestros antepasados tienen testimonios tan lindos. Hombres alcohólicos, mujeres despreciadas, hijos abandonados, creyeron en el Señor, y hoy día hasta la tercera generación, hijos, nietos y bisnietos, conocen al Señor. Miren qué lindo. Hermanos, necesitamos volver nuestras casas a Cristo, recibir a Cristo en nuestros hogares. Necesitamos hacer cultos en casa. ¿Cuántos hacen culto en casa? Tiempos de oración. Nuestras casas se están llenando de cualquier cosa menos de Cristo. Ahí están los realities. No les voy a decir los nombres porque me los sé. Ahí están las series. Ahí están las distintas cosas, hermanos, entrando a nuestros hogares. ¿Qué es lo que está dejando entrar usted? Y después dice: ¿por qué ocurre esto en mi casa, hermanos? Si estamos acostumbrados a ver infidelidades en televisión, son pan de cada día. Estamos acostumbrados a ver violencia, estamos acostumbrados a esas cosas. Pero necesitamos acostumbrar nuestros hogares a que Dios esté ahí, a que haya paz, a que haya bendición de Dios. Enseñar a los hijos. Yo aún no tengo hijos, pero
Quiero ser un hombre que le enseñe a sus hijos que Dios no falla. ¿Cuántos saben que Dios no falla? Amén. Sí, Señor. Un hombre que le enseñe a su hijo a leer la Escritura, que sea lector de la palabra, que sea adorador. En la casa necesitamos alabar al Señor, cantar cánticos. El que esté alegre, que dice la Biblia. Bueno, si están alegres en casa, hermano, cántense una alabanza, un corito, algo, canten al Señor. Pero si está triste en casa, también la Biblia dice, el que esté afligido, haga oración. Que Dios nos ayude. Amén. Hay un misionero que se llamó Hudson Taylor. Él contó la historia de su conversión. Y él tenía 15 años. Y su madre estaba en cierto lugar, a más de 100 kilómetros alejada de donde él se encontraba, haciendo una oración intensa como nunca, y estaba pidiendo que su hijo conociera al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, y estaba orando a 100 kilómetros. En esos momentos, esa misma tarde, dejó la mesa donde estaba leyendo mientras su madre estaba orando, intercedió horas, a tal punto donde ella sintió una seguridad tremenda de que el Señor ya había escuchado su oración. ¿Cuántos saben que el Señor escucha nuestra oración? Y se levantó, dejó de orar, dijo: el Señor hará y lo hará. ¿Cuándo? Pero lo hará. En ese momento, mientras él estaba leyendo su tratado, le atrapó una frase que decía: la obra cumplida de Cristo. Y él decía: si la obra está cumplida, ¿qué me queda a mí hacer? Y en ese momento, una simple oración de una madre puede cambiar las cosas. Y no es la oración de la madre, es la oración del justo. La palabra dice: la oración del justo puede mucho. Hermano, ¿qué hay que entregarle al Señor en este día de nuestros hogares? Ya basta de peleas. Las contiendas no provienen de Dios, hermano. No crea que esto es porque sí. Hay una obra, hermanos, que usted no debe desconocer. No tenemos lucha entre nosotros. Esta lucha es espiritual. Necesitamos que Cristo intervenga, necesitamos que Cristo llegue a nuestros hogares, necesitamos encomendarle a Dios todos nuestros asuntos. Sean las finanzas se las encomendamos. Sea la salud se la encomendamos. Sea lo que sea, hermano, sea el niño malcriado, el niño lo que sea, que lo tenga Cristo en sus manos. ¿Cambiaría en algo que lleve a Jesús a su casa, hermano? ¿Cambiaría su casa, cambiaría su familia, cambiaría su hogar si usted permitiera que Jesús entrara a casa? ¿Lo ha permitido ya? ¿O vive como un religioso saliendo de casa y portándose bien aquí en el culto, pero en casa la cosa está desordenada? Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Por eso nos está hablando, hermano, que necesitamos llevarlo a casa. Cuando salga de aquí, lleve a Jesús, hermano, en su corazón, y déjelo ahí en casa, hermano. Si vino solito hoy día, cuando llegue, haga una oración en casa. Llegue a contarle a su familia: esto es lo que el Señor nos habló. Hermanos, ¿cuáles son nuestras conversaciones en nuestros hogares? ¿Dónde está Cristo en nuestros hogares? Yo necesito a Jesús obrando en mi casa. Usted no puede ver y decir: qué lindo matrimonio, uno canta y el otro predica, hermano. Las apariencias engañan. No estoy diciendo que esto no sea así, porque considero que mi matrimonio es lindo y agradezco a Dios por eso, hermanos.
Pero aún así, yo necesito a Jesús obrando en mi casa. Yo necesito a Jesús obrando en mi esposa. Necesito a Jesús obrando en mí. Que mi esposa ore por mí y que yo ore por mi esposa. Lo que yo no puedo, hermano, hay muchos que quieren que su esposa cambie en algún aspecto. O la esposa quiere que su esposo sea de una manera. Recuerde que hay uno que cambia. Uno que sí transforma. Yo quiero que mi familia esté cambiada y sea transformada por Cristo. Yo quiero hacer una invitación hoy a aquellos que deseen, hermanos, que Cristo entre a sus hogares. ¿Cuántos desean que Cristo entre a sus hogares? Que Dios nos ayude. Hoy, hermanos, yo quiero orar por los hogares representados. Aquí deben haber muchos, si no es más de 20 hogares representados. Porque doy por sentado y estoy segurísimo que todos los hogares aquí presentes necesitan que Dios actúe de alguna u otra manera. Póngase usted de pie, hermano. Dios quiere seguir trabajando en sus casas. Y si está la familia aquí, su hogar, si puede hacer un acto de fe, que se junten por casa, por familia. Los que deseen nomás. Esto es para los que creen. Que Dios nos ayude. Puedan juntarse por familias, por casas, para que hoy Dios los bendiga. Aquellos que vuelvan, que quieran que Jesús nuevamente entre a sus hogares. Vamos a clamar por las necesidades de nuestras casas. Y sobre todo para que Dios intervenga en este día. Me acompaña en esta oración. Padre eterno, tú eres fiel, Señor. Nuestras vidas han sido cambiadas completamente, Señor, desde el día que apareciste en nuestro camino. Hoy, Señor, hacemos recuerdo de que también nuestras casas, Señor, necesitan ser transformadas. Lo oculto de nuestros hogares, Señor, no podemos ver ni mostrarlo a los demás, pero hay uno que saca a la luz todas las cosas. Señor, hoy trae luz a las familias necesitadas. Para que puedan decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Padre, trae decisión, trae determinación a las familias, Señor, de esta iglesia. Padre mío, para que realmente vivan para Cristo, para que se levanten como la suegra de Pedro y luego te sirvan, Señor. Padre, te pido que hoy sanen las heridas que hay en las familias. Trae restauración, Señor, a las familias. Aquellos, Señor, que han sido violentos en casa, dale la oportunidad, Señor, de enmendar sus errores y de ser hombres apacibles por la gracia de Dios. Aquellas, Señor, damas que no han tomado buenas decisiones y quizás han sido mujeres rencillosas, no lo sabemos. Dale la oportunidad hoy, Señor, de ser distintas. Pero eso solo viene por la gracia de nuestro Señor. Por eso hoy venimos aquí, Señor, todos. Quizás hay alguno que en esta hora, Padre, no ha querido pasar. Yo te pido, Señor, que aún en sus puestos, Señor, les confirme tu palabra de que te necesitan. Hoy clamamos por nuestros hogares, Señor. Padre, el diablo ha hecho y deshecho en la casa de tus hijos. Señor, hoy nos encomendamos en tus manos. Reprendemos toda operación satánica de nuestros hogares, Señor. Nuestros hogares son para ti. Nuestros hogares son para ti. Señor, entra a nuestras casas. Trabaja en los matrimonios. Trabaja en los padres, Señor. Trabaja en la educación de los hijos. Oh Dios amado, pedimos tu bendición. Levántanos, Señor. Levántanos, Padre, porque queremos seguir sirviéndote. Hoy haya reconciliación en las familias. Hoy haya, Señor, liberación de la cautividad.
Llévate los pensamientos que son del diablo, Señor. Llévatelos. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Santo. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Te alabamos, Jesús. Él responde, Él responde. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba a Cristo, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. 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 Tú necesitas entender lo que Dios está hablando. Gloria a Dios. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Gloria a Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Oh, cuando Él levanta sus manos, y es hora de vencer. Levanta tus manos al cielo y alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba, alaba a tu Señor. Si estás llorando, alaba. Que haga milagros en los hogares. Que rompa la cadena de los hogares. Que los hijos se vuelvan a los padres. Que los matrimonios vuelvan a amarse. Es tiempo de que Cristo entre los hogares a través de tu adoración. Aleluya. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Aleluya. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te alabamos. Dios es bueno, hermanos. Doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho estos días, esta oportunidad preciosa que nos ha dado de compartir con ustedes. Nos regresamos con mucho gozo y les llevamos también en nuestros corazones esta oportunidad que nos ha prestado la radio Jóvenes para Cristo, nuestros pastores también. Que Dios les bendiga, les guarde y les prospere. Amén. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Que Dios les